Aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos escuchan y nos siguen desde sus casas telemáticamente, y también deseamos que el Señor les bendiga en esta mañana, en el tiempo con la palabra. Vamos a estar hablando acerca de la Trinidad. Es un término complejo, un término muy delicado a la hora de exponerlo y de explicarlo, ya que, como digo, nada en el terreno de lo humano o en el terreno de lo creado puede servirnos como una analogía que pueda explicar lo que es, lo que representa, lo que significa la Trinidad. A lo largo de mi vida como creyente, en mis tiempos de estudio, de estudiante, a la vez de estudiar para poder enseñar, he incurrido en errores donde me he encontrado con pequeños ejemplos que en cierta manera y razonablemente satisfacían una explicación de lo que la Trinidad es. Sencillamente lo que ese término es un término latino, es un término que no aparece en la Biblia, pero sin embargo es una doctrina bíblica, ¿sí? Y ese término tiene que ver con tres y con divinidad, y trata de exponer que el Dios único e indivisible se revela en tres personas diferentes pero iguales en esencia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas personas han usado ejemplos que posiblemente muchos de nosotros hemos leído o han podido satisfacer incluso nuestra curiosidad, o hemos visto una facilidad para poder explicar lo que la trinadeidad es. Pero esto es un error, ya que explicar la naturaleza de Dios por medio de aquello que Dios ha creado es terriblemente incompatible con esta verdad bíblica. Hay quienes nos han dicho que un trébol tiene tres hojas, pero es la misma flor. No sirve. Hay quienes nos han hablado del agua y nos la han expuesto en sus diferentes estados, gaseoso, líquido y sólido, siendo el mismo componente, H2O. No sirve. Hay quienes han usado un triángulo y nos han dicho que es sencillamente la misma forma, pero tiene tres ángulos. No sirve. Han usado la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el propio hombre, que en su naturaleza es tripartito, ¿verdad? Está compuesto de cuerpo, espíritu y alma. Estás hablando también de algo que no, en cierta manera, no soporta lo que la Trinidad es en sí misma. Por lo tanto, dejando a un lado toda intención, analogía, comparativa, para poder acercarnos a una explicación que no puede satisfacer nunca un misterio, que únicamente puede ser entendido por medio de la revelación, entonces podemos empezar a buscar bíblicamente lo que la Trinidad es en la Escritura. Y ahí entonces ya dejamos los ejemplos a un lado y nos centramos únicamente en lo que la Biblia nos dice. Nunca podremos explicar la naturaleza de Dios porque Él es un ser increado y por lo tanto todo lo creado en ninguna manera se iguala a aquel que es único en su existencia. Esto es un fundamento importante para nosotros. Por otro lado, cuando ya estamos abrazando o tratando de exponer esta doctrina, que es posiblemente, juntamente con la propia humanidad de Cristo, o la personalidad del Espíritu Santo, de las más complicadas de exponer, ya que en cierta manera interactúan entre ellas y son parte de la propia explicación de lo que la Trinidad es. Hay conceptos, por ejemplo, que pueden ser comprendidos mentalmente. La justificación. Uno puede llegar a entender el lenguaje técnico de la justificación. Sencillamente entender que Dios nos declara inocentes. Bueno,
No hay mucha dificultad en comprender este término y explicarlo, siempre, por supuesto, respaldado por la acción reveladora y espiritual, la cual nunca vamos a dejar de lado porque es el principio fundamental de todo lo que podemos entender en la Biblia. Con esto quiero decir que hay asuntos que tienen una facilidad explicativa en contraste o en comparación con otros. Por otro lado, a veces hay que usar ciertos lenguajes que tienen un carácter técnico y que en muchos casos son un poco injustos o en muchos casos hacen cierta separación, porque en la mayoría de los asuntos hay cierta gente que tiene una cierta posibilidad natural en cuanto a un intelecto. No todo el mundo tiene la misma capacidad intelectual. Yo hay veces que me dan resúmenes de algunas enseñanzas y puedo ver que hay muchachos que están más dotados intelectualmente que otros, pero eso no significa que espiritualmente entiendan más. Sencillamente tienen un favor, una bendición de Dios en cuanto a que Dios le ha dado una inteligencia que es un poquito superior a la de otras personas y saben entender conceptos. Pero esto tampoco es una ventaja para poder comprender aquello en lo que todos los seres humanos parten en la misma condición, o sea, en la más absoluta necesidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la Trinidad de Dios, lo que primeramente aceptamos es que en el Antiguo Testamento esta doctrina no aparece. Nosotros no podemos pensar que leyendo el Antiguo Testamento sin haber tenido el Nuevo Testamento en nuestras manos podríamos distinguir la Trinidad en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ser comprendida a la luz del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una principal revelación y es Dios. En contraste con los dioses y en contraste con las religiones y culturas politeístas del mundo de aquel entonces. Dios se revela a Israel y cuando podemos ver en Deuteronomio 6:4 la declaración de Moisés, lo que conocen los hebreos como el Shema, sencillamente declara, entre otras cosas: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Esa unidad es una expresión hebrea que no admite la división, ni la manifestación plural. Únicamente es un Dios único e indivisible. No son varios dioses, no es un Dios que se expone juntamente con otros dioses, es el único Dios que ha dado vida a la existencia. Y este Dios se da a conocer en dos nombres importantes y de ahí, como digo, salimos hacia otros detalles que tienen que ver con Elohim y Yahweh, el Jehová de nuestra Reina Valera, que es el término que se ha usado en sustitución de Yahweh, el tetragramón, o sea, ese nombre impronunciable, ese nombre sagrado que los judíos, posiblemente post-exílicos, prohibieron mencionar. El nombre que tiene 5 consonantes, Yahweh. Elohim, en este sentido, es el Dios creador en relación con Israel y en relación con los paganos. Y Yahweh es el nombre por el cual Dios se da a conocer, se revela a sí mismo, su carácter y quién Él es. Aquí ya entramos en asuntos de vital importancia. Bien, entonces, como digo, el asunto principal en el Antiguo Testamento es Dios. Dios es la gran revelación en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento,
La principal revelación del Nuevo Testamento, juntamente con toda la suma de doctrinas que claramente ya aparecen y que han sido negativamente expuestas, o sea, cuando digo negativamente expuestas, sin una revelación perfecta en el Antiguo Testamento, ¿sí? Este es el término negativo, aquellas cosas que están en progreso de ser manifestadas o reveladas. Se vuelven positivas en el Nuevo Testamento cuando ya se pueden comprender con absoluta certeza y claridad. Entonces, la gran revelación del Nuevo Testamento es la Trinidad de Dios. Dios se revela a través del Padre, que es la fuente, a través del Hijo, que proviene del Padre, y a través del Espíritu Santo, que proviene a su vez del Padre y del Hijo. Pero forman una unidad indivisible. Los tres son Dios. Los tres tienen en sí mismos la naturaleza divina con todos sus atributos, con toda su gloria, con todo lo que tiene que ver con lo que Dios es en la expresión y revelación bíblica, pero a su vez están sujetos a una economía. ¿Vale? La palabra economía, cuando nosotros la estamos observando relativa a la Trinidad de Dios, es muy sencilla. No tenemos que tropezar, no tenemos que pensar que estamos usando lenguajes muy complicados de comprender, no. El término economía es un término que ha sido usado teológicamente únicamente para darnos a entender las diferentes funciones de las tres personas de la Trinidad. O sea, el Dios indivisible y evidentemente la revelación en las tres personas y las diferentes funciones donde palabras que posiblemente oiréis como filiación o procesión tienen que ver con la sujeción de una persona a otra. Evidentemente, en este sentido, el Padre es de quien procede todo. El propio Hijo procede del Padre y, como dije, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero el Padre no es la causa de su existencia. Bien, entonces cuando vemos estos términos, por ejemplo, economía, estamos hablando de las diferentes funciones. El Cristo Jesús fue en cierta manera también un paracleto como lo fue el Espíritu Santo. Y de hecho Juan nos enseña que Él es nuestro abogado delante del Padre, es nuestro paracleto también. Entonces ese término es extensivo al propio Hijo y al propio Espíritu Santo. Otro asunto muy importante en cuanto a qué es esa revelación neotestamentaria que la Trinidad pertenece, tiene que ver con que dos explicaciones importantes van a dar sustento a esta doctrina, y es la humanidad del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo. Esto es una parte fundamental en la explicación de la Trinidad de Dios. Ahora, cuando estamos hablando, como digo, de explicar la Trinidad de Dios, tenemos que, de nuevo, recordar que no tenemos una capacidad para explicar aquello que razonablemente no puede ser explicado. ¿Y por qué no puede ser explicado razonablemente? Por lo que he dicho hace un momento, porque evidentemente Dios es la causa de todo y es un ser cuya naturaleza no puede ser en cierta manera estudiada si Él no se revela. Y por lo tanto lo que sabemos de Dios es aquello que Él ha querido enseñarnos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de rastrear, de examinar a Dios en una manera perfecta en sus propias posibilidades. Entonces, como decía Lutero, aquí la razón termina y aquí únicamente el argumento que nos queda es el creer. La doctrina de la Trinidad tiene principalmente un argumento de fe. Tenemos que creer encima de nuestro propio razonamiento. Tenemos que llevar nuestro razonamiento a la sujeción a la fe, porque los misterios muchas veces en la palabra únicamente pueden ser comprendidos a los ojos
y a la comprensión de la fe. Entonces, en este sentido, la revelación de la Trinidad o la doctrina que se nos presenta como principal revelación en el Nuevo Testamento tiene un carácter más ministerial que magisterial. Y ahora me explico. Cuando hablamos de ministerio o de magisterio, son palabras que conocemos, son palabras que vienen del latín, pero a su vez vienen del griego. Nos enseñan cositas muy diferentes. Magisterio no es una palabra que evidentemente encontremos en la Biblia. Tenemos que sumar muchos verbos griegos que relativos con la enseñanza para poder encontrarnos con este término en latín. Los griegos tenían muchos verbos que nos hablan de enseñar. Pero magisterio es una palabra compuesta de magis, que quiere decir el que sabe más. O sea, magis es más, ter es sencillamente el que está ahí como el que sabe más. En este sentido, el mundo está lleno de personas así, los que saben más. Los fariseos eran los que se sentaban en la cátedra de Moisés y eran en cierta manera aquellos que ejercían una condición de magisterio, o sea, eran personas que estaban elevadas entre el resto de los mortales para explicar lo que ellos sabían y lo que el resto de los mortales sabían menos que ellos. En este sentido, nunca nadie podrá explicar la Trinidad. Si alguien cree que sabe más, entonces es que todavía no sabe nada. No ha empezado ni a saber. Y esto lo vamos descubriendo con los años. Pero no saber no significa no saber. En el no saber a veces podemos saber más. Ministerio, como bien dice en la palabra compuesta, vemos lo mismo, magisterio, ter, lo mismo vemos en minister, es menos. Por lo tanto, el término ministerio está relacionado con sirvientes, con gente de baja condición social. Magisterio está relacionado con gentes de alta condición social. Ministerio es aquellos que tienen una menor condición social, porque el término ministerio viene del griego diácono, que es el nombre también para ministro, o sencillamente el verbo diaconeo, que es el verbo servir, y es un verbo que constantemente aparece en las páginas del Nuevo Testamento, dándonos a entender que todo lo que los siervos de Cristo en la iglesia son ministros, no son más que nadie, son solamente personas al servicio de Dios. Entonces, en el sentido ministerial se puede entender la revelación. ¿Por qué? Porque hay una condición humilde de reconocimiento. Hay una necesidad de poder entender la fe. Entonces, es ahí donde la revelación adquiere el carácter explicativo en lo que la propia palabra significa, que es manifestarse. Por ejemplo, en Romanos 1:20 se nos enseña en una forma muy simple que lo invisible de Dios es conocido por medio de las cosas visibles. Y por lo tanto, las personas, los seres humanos, no tienen excusa para no tener en cuenta a Dios. Esto es lo que usa el apóstol Pablo en su primer capítulo de Romanos, dando fuerza a la condición pecaminosa del hombre. O sea, Dios ha dado a conocer aquello que el hombre tiene y debe de reconocer, pero sin embargo el hombre no ha dado valor a esta revelación. Por lo tanto, esta revelación nos enseña la existencia de Dios. En este sentido, nosotros entendemos que el aspecto revelado de Dios es aquello donde Dios pone luz para que tú y yo entendamos, por medio, como digo, de la fe.
El capítulo 29 de Deuteronomio, y en el verso 29, tenemos ese texto tan conocido por todos nosotros, o por muchos, o por algunos de nosotros, donde claramente Moisés declara contundentemente que las cosas secretas pertenecen a Dios y a nosotros, sus siervos, aquello que Él quiere revelar. Por lo tanto, la revelación es una acción de la voluntad de Dios que por gracia y condescendencia y un cariño que nosotros no llegaremos a entender relativo a los seres humanos, a su creación, Él les enseña aquello que tienen que saber de Él. Amén. Entonces, en este sentido, vemos con total y con absoluta claridad que Dios se revela, y esa revelación es la manifestación que nos permite saber quién Él es. Pero hay aspectos de Dios que están totalmente velados porque sencillamente Él es Dios. Y Él tiene derecho a decirnos, a contarnos, a enseñarnos aquello que Él crea conveniente. Y yo no sé, no puedo decirte lo que no está revelado. Sencillamente digo lo que la Escritura nos enseña. Amén. Entonces ya en este concepto de revelación ya podemos tener una cierta tranquilidad, ¿no? Ya que Dios no está contando con tus mecanismos intelectuales, ya que sencillamente Él se está mostrando a ti por gracia y por lo tanto en el proceso de darse a conocer están todos los seres humanos que son objetos de su misericordia. Y esta condición es la que hace que podamos entender que por gracia Dios ha elaborado un plan de redención ya gestado en la eternidad anterior, ya revelado en las primeras páginas del Antiguo Testamento, en Génesis 3:15, y claramente consumado y manifestado por la persona de Cristo cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y ahí estamos todos los seres humanos afectados. Dios quiere que todos se salven. Y en esta salvación, la Trinidad tiene un papel fundamental. Porque es lo que queremos decir. Cuando llegamos a las páginas del Nuevo Testamento, lo que empezamos a ver es a Dios manifestado en carne. Y esa manifestación de Dios en carne tiene como objeto, evidentemente, morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y ahí vemos implicado, por supuesto, también la persona del Espíritu Santo, que es el encargado de convencer de pecado, de justicia y de juicio a los seres humanos de lo que Cristo decía de sí mismo y de la propia obra que Él llevó a cabo. Por lo tanto, si no entendemos, si no estudiamos la Trinidad de Dios, estamos un poquito cojos para comprender la salvación en una manera más profunda y más perfecta. Muchas personas no han salido del salvo por gracia mediante fe, y eso es una gran verdad bíblica, pero no han ido más allá. Como decíamos ayer aquí, como el propio apóstol le dijo a Timoteo con mucha claridad, porque desde niño sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, una experiencia que no queda en el simple hecho de recepcionar una verdad de Dios y saber que un día no voy a ir al infierno, sino una verdad que profundiza, que entra, que arraiga, que enraiza en mi propio corazón y me está descubriendo la grandeza del propósito redentor de Dios a través de la palabra y a través del estudio de la palabra. Y para esto nadie es suficiente, hermanos. Cualquiera de nosotros, con la nueva vida en el Señor, siendo templos del Espíritu Santo y con una Biblia en nuestra mano y con una actitud diligente, servicial, rendida, entregada y con un corazón deseoso de conocer a Dios, vas a conocer aquello que Dios quiere enseñar. Entonces, como digo, la salvación es una parte fundamental para poder comprender la trinadeidad de Dios. Por eso después continuaba diciendo, el propio apóstol dice, porque toda escritura es inspirada por Dios.
es soplada. ¿Con qué propósito? Es instruir, redarguir, enseñar en justicia. O sea, ¿qué quiere decir en justicia? De acuerdo con la palabra. De acuerdo con la verdad de Dios. Y cuando ya empezamos a oír el término justicia, ya en el Antiguo Testamento, cuando vemos salvación y justicia, esos términos juntos, ya tenemos que pensar en la segunda persona de la Trinidad de Dios, Jesucristo. Esto es importante. ¿Con qué propósito? Equipar, preparar al hombre de Dios para que sea efectivo en toda buena obra. O sea, la profundidad de la comprensión de la salvación nos va a dar un entendimiento profundo de quién es Dios. Y un entendimiento profundo de quién es Dios nos va a dar un entendimiento profundo de la Trinidad de Dios. Jesús dijo a Felipe en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí ya estamos entrando en terrenos importantes, terrenos que nos están dando claridad sobre lo que la Trinidad de Dios es. Por ejemplo, los capítulos 14 al 16 de Juan desarrollan, posiblemente es el contexto que más desarrolla la Trinidad en el Nuevo Testamento. Tenemos muchos versículos que os daré en unos instantes, pero los capítulos 14 y 16 de Juan desarrollan más que ningún otro contexto o párrafo la trina deidad de Dios. Constantemente vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, como digo, esta verdad tiene un carácter neotestamentario y a partir de esta comprensión o de este detalle en todos nosotros aceptamos que es por las páginas del Nuevo Testamento que nosotros podemos comprender lo que Dios nos quiere enseñar con esta doctrina. Otra cosa importante es que la Trinidad como tal, no tenemos un solo texto en el Nuevo Testamento que la explique. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento lo afirma, lo corrobora, lo respalda. Y junto podemos tener una gran declaración en cuanto a esta verdad que aparece en los Evangelios, aparece en el libro de los Hechos, aparece en las epístolas paulinas, en las epístolas generales, en las epístolas pastorales, aparece también en el libro de Apocalipsis. Entonces tendríamos versículos que nos enseñarían esto en una manera clara y abundante. Amén. Ahora vamos a entrar un poquito en historia. Bien, entonces he tratado de hacer un resumen para que también tengáis datos que os ayuden a identificar todo lo que se nos enseña. Bueno, la doctrina de la Trinidad de Dios se fue desarrollando hasta el siglo IV en la Iglesia cristiana. O sea, estamos hablando de 4 siglos, ¿sí? Y en esos 4 siglos se fue avanzando y llegó a ser, como digo, una doctrina establecida y fundamentada a través de diferentes concilios o credos. Por eso es tan importante nuestra declaración de fe. Siempre la historia cristiana ha estado fundamentada sobre defensas. De ahí viene la palabra apología. La apología, los apologetas son defensores de la verdad doctrinal de Dios en cuanto a la Biblia. Estamos hablando de cristianismo y Biblia, no de otros, como digo, de otras cosas que no tienen que ver con la Biblia. Entonces, esto siempre ha sido algo muy fundamental en contraste con todos los elementos destructivos, contradictorios que trataban evidentemente de atacar los principios fundamentales de los apóstoles. Siempre tenemos esto muy claro sobre
los que pusieron el fundamento y sobre los cuales nosotros estamos fundamentados, Efesios 2:22, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Los padres apostólicos, que son la siguiente generación después de los apóstoles, y los padres de la Iglesia, que son la siguiente generación después de los padres apostólicos. Bien, entonces cuando vemos estos términos, los identificamos como una parte fundamental, un legado fundamental y algo digno mínimo de considerar y saber qué es. Porque de ellos, y a ellos les debemos mucho agradecimiento porque fueron defensores de la fe que nosotros hoy predicamos. No te rías cuando escuches estos nombres, ni digas, ¿qué me importa? Como digo, la ignorancia no siempre proviene de la maldad, pero por ignorancia el pueblo se perdió. Entonces vemos dos nombres que os voy a citar entre muchísimos, Ireneo y Justino mártir. Son dos cristianos que vivieron y murieron en el segundo siglo de nuestra era. Ireneo y Justino mártir. Ireneo, curiosamente, era discípulo de Policarpo. Hemos visto su tremenda biografía, también en película, ese mártir de la fe, que a su vez era discípulo del apóstol Juan. Por lo tanto, estamos aquí en una relación generacional muy importante. En estos dos primeros siglos hay un desarrollo no tan perfecto como el que hoy tenemos, pero estos cristianos empiezan a tener una gran batalla con la cristología. O sea, la doctrina que estudia a Cristo en todo lo que Él es y representa. En contra, principalmente, del gnosticismo de aquel tiempo. Sí, los gnósticos tienen su nombre de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Tenemos el verbo ginosko, que significa conocer. Y en muchas de las partes que aparecen en el Nuevo Testamento, este verbo, juntamente con otros verbos, nos habla de conocer por experiencia o en una manera progresiva. ¿Sí? Entonces, los gnósticos, fundamentalmente, para aquellos que no sepan el carácter o la base de sus propias creencias, y cuando hablamos de gnósticos tenemos que hablar que hay muchas ramas de gnosticismo. Estamos hablando de un gnosticismo que en cierta manera partía o afectaba al propio cristianismo del primer siglo, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba el gran debate? El gran debate tenía que ver no con Dios, tenía que ver con Cristo. Cristo no podía ser Dios habiendo sido un ser humano. Entonces, ellos en Cristo no reconocían la deidad de Dios. ¿Por qué? Un gnóstico principalmente creía, un gnóstico que los hay hasta el día de hoy. Yo tengo algún amigo aquí en La Coruña, de hecho, gente con las que tenemos algún tipo de servicio, que se declaran gnósticos. Esto todavía existe a día de hoy, ¿no? Ellos tenían una dualidad interior, ¿vale? Y decían muy claramente, la materia es mala, el espíritu es bueno. La materia incluía la carne y lo espiritual incluía lo espúreo, o sea, aquello que realmente no era tangible, no era palpable y no era visible. Por lo tanto, no podían aceptar que Cristo, que había entrado en contacto con la materia, con la propia carne, podría tener la perfección divina. Por otro lado, los gnósticos creían también que el Dios creador se había vuelto impuro. ¿Por qué? Porque había creado materia, la cual ellos identificaban como mala. Entonces ellos dependían de las enseñanzas de los maestros gnósticos para ir avanzando en el conocimiento y entendiendo que por medio de ese avance en el conocimiento podrían llegar al Dios creador, no,
al Dios superior. Y en este sentido, ellos iban avanzando en los diferentes estados y experiencias espirituales. Como veis, esto era un tema muy delicado, esto era algo que desgarraba por completo los principios fundamentales de la fe cristiana. Por eso Juan escribe tanto en contra de estos espíritus del anticristo ya presentes en los tiempos de los apóstoles. Por eso Pablo batalla tanto con la iglesia de Colosas y les enseña que estas filosofías y estos asuntos tan como digo, sutiles, lo único que estaban era desmembrando el principio fundamental de que en Cristo habitaba toda la plenitud de la divinidad, Colosenses 2:9. Entonces, este era uno de los asuntos principales que hacía que los padres apostólicos y los padres de la iglesia defendieran lo que realmente es la fe cristiana. O sea, el primer asunto principal es el hijo engendrado. Un hijo engendrado por Dios, pero un hijo que existe con Dios eternamente. Sencillamente procede de Dios, pero es Dios. Esto era uno de los principales debates de los primeros siglos de la Iglesia, la humanidad divina de Jesucristo. Y es por esto que la trinadeidad de Dios se veía también afectada en la propia creencia. Por lo tanto, esta batalla ya la estamos viendo en los apóstoles. Esta batalla ya la estamos viendo en los padres apostólicos. Esta batalla también la estamos viendo en los padres de la iglesia. Ahora vamos a anotar otro nombre importante que es Tertuliano. Y estoy, como digo, haciendo un resumen que nos va a ayudar mucho para comprender, y después cada uno pues puede estudiar por su cuenta porque esto es muy amplio, ¿sí? También estamos hablando de un creyente de Cartago, la actual Túnez, norte de África. Tenemos que pensar que en los tiempos de los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana tenemos Alejandría, tenemos que es Egipto, tenemos Atenas, tenemos Roma, tenemos Cartago, tenemos Hipona, tenemos Antioquía, tenemos muchos lugares que eran representativos de la extensión del cristianismo de aquel tiempo, ¿sí? Entonces, y por supuesto Constantinopla, la actual Estambul, donde Constantino estableció la segunda base de lo que es la iglesia de Roma, Roma y Constantinopla, que como veremos posteriormente se separaron en el año 1015 exactamente por causa de no reconocer que el Espíritu Santo proviene también del Hijo, lo que se llama cláusula Filoque. Juan 15:26. Entonces estamos viendo que este Tertuliano es a quien se le atribuye este término, Trinidad. Es a quien se le reconoce y Tertuliano fue el que dio sentido a lo que dijimos, la economía de Dios en la Trinidad. En el tiempo de Tertuliano surgieron varios movimientos y hay uno muy importante que debes de anotar, que es el monarquinismo, que viene de la palabra monarquía. Estos eran de creencia unitaria, o sea, solo reconocían a Dios en su existencia y no reconocían al Hijo como Dios. O sea, eran unitarios, monoteístas. Bueno, todo guarda una relación con la verdad, ¿no? El cristianismo es una religión monoteísta, pero ahí tenemos la trinadeidad de Dios para explicarnos detalles importantes, ¿sí? Entonces, estos monarquinistas eran unitarios y fueron tremendamente agresivos
con la propia doctrina de que el Hijo era Dios. Por lo tanto, vemos que en la Trinidad el primer obstáculo que hemos encontrado en la historia es la deidad de Cristo en su forma humana. Amén. Ellos creían, por ejemplo, que Cristo era diferente al Padre y que Dios le había convertido en un Dios, pero en un Dios en cierta manera de orden inferior al Padre. Ellos decían auténticas barbaridades, ¿sí? Y que realmente Él entraba, incluso los gnósticos establecían al propio Cristo dentro de ciertas experiencias de carácter místico. Pero no le reconocían como Dios. Este es el asunto fundamental y principal que estamos abordando, Después de este monarquinismo salieron dos hombres, Sabelio y Arriano, entre otros. La doctrina de estos dos hombres que produjeron el sabelianismo y el arrianismo, que proceden del monarquinismo, o sea, son hijos de lo que hemos dicho antes, discípulos de lo que hemos dicho antes, declaraban esto: hay un Dios eterno no engendrado, pero el Hijo sí fue engendrado. Y como ha sido engendrado, por lo tanto, no puede tener la misma naturaleza del Dios no engendrado. Para este tiempo, también tenemos a Orígenes de Alejandría. Él defendió la eternidad del Logos, la eternidad del Verbo, lo que Juan enseña en los primeros compases del primer capítulo de Juan. Y el Verbo estaba con Dios. Esa expresión en griego nos está hablando de que el Verbo estaba cara a cara con Dios. Y por lo tanto, Él era la expresión misma de Dios en carne. Y para este tiempo tenemos dos fechas importantes, el año 325 y el año 381. Y con esto estamos ya terminando con este apartado de la historia, pero es muy importante lo que estamos hablando. En el año 325 se llevó a cabo un concilio llamado el Credo de Nicea. En este concilio se reunieron 300 obispos cristianos para confrontar las doctrinas del arrianismo, o del sabelismo, o del monarquinismo, pero ya Arriano en vida. Arriano era un hombre que había sido ordenado presbítero y después fue destituido, excomulgado por hereje. Entonces, aquí se reunieron para debatir esta doctrina y, evidentemente, concluyeron de que el Cristo engendrado de Dios era engendrado, pero Dios no era la causa de su existencia. Por lo tanto, el Hijo procedía del Padre en la propia economía, con el propio propósito, en el orden redentor de Dios. Este fue un credo y un concilio importantísimo en la historia de la Iglesia. Pero unos años después tenemos el concilio de Nicea-Constantinopla, donde se establece no solamente lo que ya se estableció en el credo anterior, o en el concilio anterior, en cuanto a la deidad del Hijo, sino se establece esto que hemos hablado antes. El Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esta
fue la razón por la cual la Iglesia del Oriente, la Iglesia ortodoxa hoy, como llamamos, se separó de la Iglesia de Occidente, la Iglesia de Roma. Nunca el Hijo podía ser exactamente igual que el Padre y el Espíritu Santo proceder. Aceptaban que el Espíritu Santo procedía del Padre, pero no aceptaban que el Espíritu Santo procedía del Hijo. Y para este tiempo tenemos a nuestro querido Atanasio, otro creyente de esos tiempos, de quien se dijo el famoso dicho, Atanasio contra el mundo y el mundo contra Atanasio, porque es uno de los grandes defensores de la Trinidad de Dios, del Dios revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de ahí la célebre frase explicativa, hay unidad en la Trinidad y en la Trinidad hay unidad. Bien, bueno, pues ya tenemos dos partes y quisiera leeros lo que nuestra declaración de fe dice y lo que se declaró y se afirmó en el Concilio de Nicea y en el Concilio de Nicea-Constantinopla. Observa las primeras frases. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo eterno de Dios, engendrado en la eternidad y no creado. Él es sin principio ni fin, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esto no se le ocurrió a los que escribieron esta declaración de fe. Pensaron estas palabras y dijeron, pues qué bien suenan, tienen una cierta connotación teológica. Estas palabras pertenecen al Concilio de Nicea. Y allí se declaró lo siguiente: Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito sencillamente le da un sentido de que proviene del Padre, no es creado por el Padre, coexiste con el Padre en la eternidad. Engendrado por el Padre desde antes de todas las edades, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado de la misma sustancia del Padre. Nuestra declaración de fe afirma lo que en el año 325 después de Cristo los cristianos afirmaron. Son cosas importantes y serias. Y cada uno tiene que ver el valor, la importancia que evidentemente le da. Amén. Bueno, pues vamos a ir un poquitín más y vamos a terminar, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a dar una pequeña introducción de algunas cosas que yo considero importantes, relativas al aspecto doctrinal explicativo de la Trinidad de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bien, hemos dicho, la Trinidad de Dios es una revelación fundamental y principal del Nuevo Testamento. No podemos ir al Nuevo Testamento para encontrar esta verdad. Ahora, ¿qué encontramos en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento encontramos al Padre, en el Antiguo Testamento encontramos al Hijo y en el Antiguo Testamento encontramos al Espíritu Santo. Por lo tanto, eso nos ayuda a dar fuerza y a dar entendimiento a lo que después para nosotros es la revelación de Dios en estas tres personas. La figura del Padre está clara, la figura del Hijo está clara y la figura del Espíritu Santo está más clara todavía. Vamos a leer algunos versículos que yo he anotado, donde en el Antiguo Testamento vamos a encontrar
las 3 o mínimo 2 personas juntas. Yo he estado... Por ejemplo, vamos a ir a Isaías. Capítulo 48, versículo 16. Este será uno de los textos. También en el capítulo 45, versículo 8. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2 y 3. Dice así: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Observa que en la última frase, Jehová el Señor y su Espíritu, tenemos el término Yahweh, tenemos el término Adonai y tenemos el término Ruá en hebreo. Yahweh, Adonai, que significa Señor, y Ruá, que significa Espíritu. Solamente en esta frase podemos ver estos 3 términos que en el Nuevo Testamento son aplicables al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no solamente tenemos este argumento principal, sino que vemos a alguien que es enviado. Y ese que es enviado, evidentemente, tiene que ver con una revelación anterior y una revelación posterior, y que no descansa únicamente sobre el profeta Isaías, porque estamos dentro de un contexto cuyo protagonista principal es el siervo del Señor, que es Jesucristo. Entonces aquí ya tenemos en la propia dificultad del Antiguo Testamento, y ahora podemos comprender que con el Nuevo Testamento podemos entender el Antiguo. Evidentemente, y el Nuevo Testamento también se entiende en la propia base del Antiguo Testamento. Y aquí ya podemos ver que conociendo como conocemos lo que estamos enseñando, no tenemos problema a la hora de identificar lo que aquí se nos dice. Siguiente texto. No podemos pararnos. Dice ahora, verso 8 del capítulo 45 de Isaías: rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. De nuevo estamos viendo la compañía y la clara alusión al Padre y al Hijo. La salvación y la justicia no fueron mostradas por otro que no fue Jesucristo. Por lo tanto, en este texto estamos viendo al Padre y al Hijo claramente expuestos.
Segundo libro de Samuel. Voy solamente un poquito por delante para asegurarme que estamos haciendo lo que... Dice así el rey David en sus últimas declaraciones: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Por lo tanto, la persona del Espíritu Santo ya tiene una presencia claramente revelada y entendida en las páginas del Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hoy no podremos llegar, pero llegaremos con la ayuda de Dios, podemos ver la personalidad del Espíritu Santo. O sea, aquel que sin tener un cuerpo tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene vida en sí mismo, y no solamente esto, sino que es Dios. Pero aquí vemos que una de las acciones por las cuales se reconoce al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? Él os guiará. Y por lo tanto, en la propia idea y en la propia comprensión de David, ¿qué está reconociendo en el Espíritu de Dios? Él me ha guiado, Él ha hablado, Él realmente ha fomentado, Él me ha enseñado dentro de mi propio corazón. El Salmo 51 declara a un rey diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu, aun cuando Cristo no había muerto, ni había sido glorificado, ni el Espíritu Santo había venido sobre los creyentes. Por lo tanto, David tuvo una experiencia con el Espíritu Santo en plenas páginas del Antiguo Testamento. Entonces podemos ver lo que aquí se nos está enseñando. Dice: su palabra ha estado en mi lengua. Ahora dice el verso 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, Jehová. ¿Qué dice? El Dios de Israel, que fue lo que le fue dicho a David, habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿Quién sería este justo? Es Jesucristo, de quien David recibió la maravillosa revelación de que de su descendencia se levantaría un rey que se sentaría en el trono de David perpetua y eternamente. No hay dudas que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están bien claros en este versículo. Es un versículo totalmente aclaratorio, pero también la propia revelación en cuanto a la bendición sacerdotal de número 6:24, vemos por 3 veces que se repite: el Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Lo cual, esa forma, ese trío de bendiciones evoca y nos lleva a pensar también en la propia Trinidad de Dios. Entonces, para ir acabando, si vamos al Antiguo Testamento, no encontramos esta doctrina claramente revelada, pero sí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo bien revelados, claramente enseñados. Estas revelaciones acerca del Padre, recordáis, principal revelación del Antiguo Testamento, del Hijo y del Espíritu Santo, apuntan, son ecos embriónicos de la trina deidad de Dios como doctrina. No en cuanto a existencia, ellos existieron siempre. En cuanto a esta doctrina, que es una bendición maravillosa y gloriosa de la Iglesia. Entonces, tenemos esto que estamos hablando. Tenemos los 2 nombres que dije al principio, Elohim y Yahweh. ¿Acordáis? Tenemos aún en el propio Elohim lo que a veces se puede ver en un plural majestático. Génesis 1:26, donde el propio Elohim dice, hagamos al hombre. No creo que eso lo estuviera conversando con los ángeles,
Por lo tanto, es una verdad más que suficiente para saber que estamos ya apuntando a esa pluralidad de Dios expresada en ese propio nombre. Esos dos nombres ya nos están dando una realidad del Padre y del Hijo, Jehová y Elohim, porque parte de la revelación del Padre la vamos a encontrar en el propio Hijo humanizado y, por supuesto, en el Espíritu Santo enviado de los cielos. Por otro lado, tenemos otro asunto importante cuando oigáis hablar, el ángel del pacto, o lo que a veces llamamos cristofanías o teofanías. Siempre os he dicho que ese ángel del pacto, entre las diferentes interpretaciones que ha habido por los estudiosos de la Biblia, la que más satisface es que es la segunda persona de la trina deidad de Dios. O sea, revelaciones, manifestaciones, apariciones, de donde viene este término, fanía, cristofanía, es una aparición del Hijo de Dios antes de hacerse hombre. El ángel del pacto lo vas a encontrar en muchos lugares del Antiguo Testamento. Si un día tenemos tiempo, estudiaremos un poquito de esto. Y tú podrás ver que él a sí mismo se atribuye carácter divino. Entonces, los ángeles, nunca ves un ángel en la Escritura que se atribuya o que usurpe lo que a Dios le pertenece. Solamente Lucifer y todos aquellos rebeldes que le siguieron. Pero los ángeles santos y buenos siempre le dan a Dios la gloria y se la darán siempre. Amén. Entonces, vemos estos asuntos. La gran revelación del Antiguo Testamento, Dios, pero ya tanto en esos dos nombres vemos el aspecto plural y a la vez también vemos el aspecto en cuanto a la revelación, Jehová, el ángel del pacto, diferentes textos que claramente nos exponen la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que son preparatorios para entrar en el Nuevo Testamento y encontrarnos con lo que realmente va a dar sentido a esta bendita y maravillosa doctrina, que tiene que ver con dos asuntos principales. ¿Cuáles? La humanidad divina de Jesús y la personalidad del Espíritu Santo. Sí, y para acabar, vamos a ir a la primera carta a los Corintios, para que veamos ya este asunto. Citaremos, os daré 3 textos que son fundamentales, capítulo 8, y aquí vemos lo que hemos comenzado a hablar. Dice así, en un contexto donde Pablo está luchando contra el politeísmo y los falsos dioses. Dice, verso 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, a veces el término Elohim en el Antiguo Testamento también es atribuido a hombres, y en algunos casos hay que saber diferenciar. Dice, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay la gran revelación del Antiguo Testamento es Dios. Nuestra religión y nuestra creencia es
fundamentalmente monoteísta. Esto no lo podemos variar ni afectar en ninguna manera. Hay un solo Dios y ahora dice, ¿quién? El Padre. Bueno, esto es muy importante, ¿eh? El término Padre era un término que para los judíos era familiar. Muchas personas a veces se atreven a decir de que la revelación de Dios como Padre es una revelación puramente del Nuevo Testamento. Bueno, hasta cierto punto y dándole los matices correctos y explicativos que tiene que tener. Israel contempló y creyó en Dios y muchas veces los profetas hablaron de Dios como un Padre. Por lo tanto, en la religión judía o en la idea semítica de Dios, la figura del Padre estaba perfectamente clara. El asunto del Padre, cuando ya pasamos al Nuevo Testamento, tiene que ver con la propia filiación a través del sacrificio de Jesucristo, experiencia que todavía no se había dado porque pertenece a este lado de la cruz. Y es por eso que Jesús le dice a sus discípulos claramente cuando Él asciende, dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y el propio Pablo nos enseña que cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y cuando lleva a cabo esa obra de nuevo nacimiento, entonces nosotros clamamos desde lo profundo, Abba, Padre. En este sentido, Padre es una bendición del Nuevo Testamento relativa a la Trinidad de Dios. Pero el concepto de Padre es un concepto anterior en cuanto a lo que los judíos entendían. Pero aquí Pablo está hablando del Padre en el sentido de la Iglesia, del Nuevo Testamento. Amén. Entonces dice, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Y ahora? ¿Os acordáis del término Elohim y Jehová? Ahora aquí tenemos dos términos diferentes, el término Theos, que es Dios, y el término Kurios, que es Señor en griego. Pero ese Señor es equivalente a Adonai en el Antiguo Testamento, lo cual era un título que únicamente le correspondía al Padre, a Dios. Y entonces ahora Él va a decirte que hay un Dios y un Señor, que es Dios, por medio del cual son todas las cosas. O sea, la figura del Dios y Padre hace que todas las cosas procedan de Él, ¿sí? En el sentido creativo, y el Hijo también es creador. Lo vemos con claridad ahí, ¿verdad? Eso lo enseña Hebreos en el capítulo 1 y Pablo lo enseña muchas veces, Colosenses, por ejemplo, en cuanto a la divinidad del Hijo. Ahora aquí te está diciendo, el Hijo y el Padre son creadores, por lo tanto, el Hijo y el Padre son, ¿qué? Son Dios. O sea, un único Dios que se nos está revelando en la figura de un Dios y Padre y de un Señor, Jesucristo, que es creador, y no solamente es creador, sino que es el medio por el cual Dios creó también todas las cosas. Y a la vez es el medio por el cual todas las cosas vienen al Padre. Todo viene a través del Hijo. Por eso este término aquí medio es fundamental a la hora de entender la doctrina de la Trinidad. No nos cabe duda. Dios es bueno. Dios nos explica las cosas y nos las enseña en una manera perfecta. Y cualquier cristiano con un corazón dispuesto lo va a entender muy bien. Amén. Lucas 1. Versículo 35. Y aquí tenemos otro texto que fundamenta la Trinidad de Dios poderosamente, ¿eh? Poderosamente, gloriosamente. Respondió el ángel y le dijo,
En la pregunta de María, ¿cómo voy a tener un hijo si no he conocido varón? No he tenido una relación sexual con ningún hombre. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y podemos decir, bueno, este santo ser no tiene por qué ser Dios. Podría ser un niño que naciera en virtud del poder del Altísimo y de la acción del Espíritu Santo. Creo que el milagro del nacimiento, Dios es la causa en todos nosotros. Somos creacionistas, ¿no? Los cristianos. Pero es que este santo ser que nacería, este Hijo de Dios, es de quien se ha dicho antes que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y ahí tenemos la palabra que nos indica que es Dios, el Altísimo. Está diciendo, este Hijo es exactamente igual a Dios. Entonces, con este concepto claro, ese término Elión es aquel que reinará sobre el trono de David su padre y cuyo reino no tendrá fin. La trina deidad de Dios en la exposición del ángel Gabriel a María. Gabriel, un ángel mensajero. Se le daba bien predicar. Era un maestro. Gabriel, Miguel era más guerrero, pero Gabriel explicaba muy bien las cosas. Me gusta este ángel o este arcángel, como quieras llamarle. Un poquito más adelante tendrás este texto en el capítulo 3, si no me equivoco, donde tienes el bautismo de Jesús. Ahí tienes la Trinidad claramente evidenciada. Anótalo. Y céntrate Cristo en su oración, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende en forma corporal como una paloma y viene la voz del cielo que declara de nuevo la importancia de Cristo, la importancia de lo que el Espíritu Santo señala y lo que el Padre señala, fundamental en la economía de la Trinidad de Dios, muy importante. Dice, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi único Hijo, no creado, sí engendrado en la eternidad anterior. Mateo, y ya, tenemos muchos. Tenemos la Gran Comisión, donde se nos enseña a ir, predicar, hacer discípulos y bautizar con una fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, iguales en la propia declaración. Muy importante, ¿sí? Y por supuesto, la bendición apostólica que tantas veces Pablo repite, la gracia del Padre, la gracia del Espíritu, la gracia del Hijo, sea con vosotros, en la propia comunión, en la propia bendición, en la propia experiencia con este bendito Dios que se nos revela, recuerda, en tres personas maravillosas. Amén.